¿Qué onda? ¿Cómo están, chiquillos? Mis queridos y adorados internautas que siempre están acompañándome. Espero la hayan pasado súper bien, la estén pasando de maravilla, rompiéndola en todo y claro, que puedan estar disfrutando de unas exquisitas, justas y necesarias vacaciones para poder despejar nuestra mente un ratillo de las clases en línea o que también del estrés laboral. Y como dato que nadie pidió, si me escuchan un poco ronca es porque estoy recuperándome de un problemilla de salud. Ahora, vamos a lo que truje chencha, diría el tabasqueño promedio. Para los que estén interesados en saber de lo que hablaremos hoy, los invito a quedarse, ya que habrá un cambio en todo esto. ¿Y qué creen? Tenemos un invitadazo. ¿Qué les digo invitadazo? Se van a quedar con el ojo cuadrado, ya que les mencioné anteriormente que habrá un cambio en todo esto, ¿no? Bueno, el invitado de hoy abarcará junto conmigo el tema de versión cristiana del humanismo. Les presento nada más y nada menos que a Nahum Pérez. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé, en la hora en la que nuestros queridos internautas nos estén sintonizando. De antemano, muchísimas gracias, Monse, por esta invitación que me has hecho a tu canal. Estoy encantadísimo de estar aquí. Y bueno, el día de hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema muy importantísimo y muy bueno, la verdad. Y es que vamos a conocer sobre, como ya lo mencionó Monse, la versión cristiana del humanismo. Aquí veremos a dos personajes muy importantes y relevantes en lo que es la historia. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos con esto? Adelante, Monse, dale. Ahora sí, les contamos un poco del objetivo de hoy. Es poder conocer las ideas relevantes que conformaron el cambio humanístico para la reforma implementada por Erasmo Rotterdam y Martín Lutero. En los siglos XV y XVI, la cultura y la sociedad europeas experimentaron una transformación decisiva con el despliegue del humanismo, que modifica radicalmente las condiciones de la cultura. Todos los grandes humanistas de esta época se interesaron por los asuntos religiosos, y Erasmo no fue la excepción, estableciendo una amplia correspondencia junto con Martín Lutero, el reformador protestante. De hecho, no coincidía con todo el pensamiento luterano, pues si bien Rotterdam estaba de acuerdo en la necesidad de un cambio en las costumbres, no lo estaba de todo con la relación a la fe. Erasmito, fue conocido por ser un defensor que solía proclamar frente a los siglos pasados su fe en la humanidad. Europa para él representaba una idea moral que debía estar exenta de egoísmos. Era un defensor de la libertad. Su objetivo era poder crear una filosofía cristiana desde la razón. Para unos era un hereje, para otros un racionalista solapado y para otros más era visto como un gran moralista y lúcido renovador cristiano. Erasmo claramente era un precursor del espíritu moderno. Sus ideales iban muy enfocados en poder conseguir una sociedad más humanizada y, claro, el poder desarrollar al hombre en su punto más alto. Durante su lucha con el oscurantismo, Rotterdam consideró que lo más importante era luchar en contra del mismo, o sea, el oscurantismo, no se me confundan, el cual era representado por el prejuicio, el autoritarismo, la hipocresía, la frivolidad, la vanidad y muchos más que, créanme, no serían de su agrado. Ahora les pregunto, ¿ustedes consideran que la corrupción de la iglesia ha sido la razón de su alejamiento de la verdadera esencia de las cosas? No me puedo extender tanto porque todavía queda una personita que nos va a platicar un poco sobre Martín Lutero. Y último, pero no menos importante, haremos mención de unos 4 puntos para las personas que no lograron entender del todo.
Como punto número 1 tenemos el cómo Rotterdam defendía la libertad individual. Como punto número 2 tenemos la aplicación de la razón por encima de la doctrina. Como punto número 3, amigos, tenemos la ética. Amigos, 10 de 10. Y como punto número 4 tenemos sus obras destacadas, como lo fue Elogio de la locura. En esta obra podemos observar sus críticas en contra de la iglesia, haciéndola ver desde su perspectiva inmoral. Sin duda alguna, una obra que muchos tenemos que leer. Muchas gracias por prestarme atención. Esto ha sido todo de mi parte y nos vemos la próxima. Los dejo con mi colega Nahum Pérez. Bueno, de antemano, Monse, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que estoy encantadísimo de estar aquí en tu canal. Y bueno, esperemos y de lo que hablemos hoy, pues le guste, ¿no? a nuestros queridos internautas. Ahora vamos a hablar de Martín Lutero. Posiblemente se pregunten quién es, más bien quién fue. Pero bueno, Martín Lutero fue un teólogo y monje también. Él nació el 10 de noviembre de 1483 en Alemania. A la edad de 22 años ingresó al monasterio agustino de Erfurt, donde pues estaba obsesionado con el tema de la salvación humana, ¿no? El caso está en que se volvió un lector apasionado de lo que es la Biblia, que fue el lugar donde encontró las respuestas que necesitaba. Para el año de 1507 se ordenó como sacerdote y se dedicó a dictar discursos en la Universidad de Gutenberg. Esto fueron los primeros pasos de Lutero a su gran renombre para ser conocido posteriormente. Sin embargo, cuando profundizó en el estudio del libro de Romanos, había una cita que él leía que el justo por la fe viviría. Él sentía entonces que la justicia de Dios cobraba un nuevo sentido. Desde ese mismo momento ya vivía internamente sus crisis respecto a las directrices de la Iglesia Católica. Si viajamos un poco hacia el pasado, pues la Iglesia Católica en aquel entonces, su ordenanza, la forma en la que él dirigía, pues no era del todo correcta, ¿no? Inclusive en la misma religión había corrupción y entre otras banalidades. Entonces, este tipo de cosas no eran muy agradables para la vista de Lutero. Inclusive mencionaba de que las personas eran capaces de dar una propia interpretación de lo que era la Biblia, de lo que era la palabra de Dios, cosa que en su momento la Iglesia Católica negaba, pues creía de que no cualquiera podía interpretar la palabra de Dios. Entonces, entre las críticas de Lutero, que ojo, más adelante hablaremos de las 95 tesis que este autor creó para criticar a la iglesia, que hay que aclarar aquí, es una crítica constructiva. La Catedral de San Pedro fue construida por mentiras. El caso está en que las indulgencias eran el pago de dinero para obtener la liberación de las consecuencias del pecado en la tierra. Es decir, yo pagaba para poder tener un espacio en el cielo. Algo irónico en la actualidad, o sea, lo escuchamos y decimos, ¿what? ¿Eso es posible? Obviamente no. Y esto era algo de lo que Lutero se había dado cuenta y él marcaba y decía, esto no es posible. No podemos predicar el amor de Dios y al mismo tiempo decir de que hay que pagar para tener un espacio en el cielo. Obviamente no. Lutero decía de que realmente la única forma de que nosotros nos podamos liberar de nuestros pecados es haciendo buenas obras, teniendo arrepentimiento, que es algo que la Biblia nos dice. El caso está en que Lutero, al enterarse de esto, empieza las preparaciones de sus 95 tesis, que por cierto, estas 95 tesis él fue directamente a la puerta de la iglesia y puso un cartel donde se citaba estas críticas hacia el manejo de la Iglesia Católica. Entonces,
Explicado esto de lo que son las indulgencias, que es la liberación del pecado en resumen, él mencionaba de que pues obviamente esto no es posible, que no se podía y que esto era causa de una herejía, una mentira. El caso está en que gracias a estas 95 tesis que él escribió, repudia las indulgencias y otras cuantas prácticas que la iglesia causó revuelo de inmediato. O sea, en aquel entonces, pues expresarte no era como que válido. No podías decir, no estoy de acuerdo con esto. Simplemente te acatabas y ya. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y recuerden que de ahora en adelante nosotros somos Inexpertos Opinan. Hasta la próxima y cuídense mucho.